We want to welcome you today to our May 17th Sunday morning sermon. Le queremos darle bienvenida a cada uno de ustedes en este servicio de este domingo 17 de mayo. Bienvenidos. I'd like to invite you, if you would, to take your Bible and go with me to the book of Joshua, chapter 6. Si por favor abrimos nuestras Biblias y vamos al capítulo 6 del libro de Josué, por favor. Joshua, chapter 6. Vamos a estar en el capítulo 6 del libro de Josué. And today I want to talk about the conquest of Jericho. Esta mañana quiero predicar acerca de la conquista de Jericó. And as we begin this morning, notice with me God's instructions to Joshua and the people. Al empezar esta mañana quiero que miren conmigo, por favor, las instrucciones que Dios le da a Josué y a la gente de Israel. Notice with me verses 1 through 6. Ponga atención, vamos a ver esta primera sección, va a ser del versículo 1 al versículo 6. Now Jericho was strongly fortified because of the Israelites. No one was leaving or entering. The Lord said to Joshua, "Look, I have handed Jericho, its king, and its best soldiers over to you. March around the city with all the men of war, circling the city one time. Do this for 6 days. Have 7 priests carry 7 ram's horn trumpets in front of the ark. But on the 7th day, march around the city 7 times, while the priests blow the trumpets. When there is a prolonged blast of the horn, and you hear its sound, have all the troops give a mighty shout. Then the city wall will collapse, and the troops will advance, each man straight ahead." So Joshua son of Nun summoned the priests and said to them, "Take up the ark of the covenant and have 7 priests carry 7 trumpets in front of the ark of the Lord." Dice en el versículo 1, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entra ni sale. Mas Jehová dijo a Josué: "Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearáis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haráis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daráis vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas." Notice with me that Joshua and God's people were facing a fortified city. Miramos en esta sección que Josué y el resto del pueblo de Israel estaban enfrentando una ciudad fortificada. According to Max Lucado in his book Glory Days, De acuerdo al escritor Max Lucado y en uno de sus libros llamado Los días de la gloria, the wall of Jericho was nearly 40 foot tall. Los muros de esta ciudad eran aproximadamente 40 pies de altura. And it was a fortified wall and a fortified city. Y era un muro fortificado y la ciudad era una fortaleza. It was a seemingly impossible city to penetrate. A la primera vista se miraba como una ciudad imposible de vencer. And remember, for 40 years, God's people had been wandering in the wilderness. Recordemos que por 40 años el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había estado en el desierto. Moses had passed off the scene. Moisés ya no estaba en la escena. Leadership now had transitioned to Joshua. Ahora el liderazgo se había pasado hacia Josué. And so we have a new leader, Ahora tenemos un líder nuevo. a new environment, Tenemos un nuevo ambiente, a new opportunity. una nueva oportunidad. They have crossed the Jordan River. Ya habían cruzado el río Jordán. In the middle of all of God's people is the Ark of the Covenant. En medio de toda la gente estaba la arca. And God explains to Joshua, you make sure that the priests are leading the march around the city
of Jericho. La arca del pacto estaba en medio de ellos y Dios les había dicho, le había dicho a Josué, asegúrate que los sacerdotes estén enfrente, dirigiendo a la gente. And after 40 years of wandering in the wilderness, Y después de 40 años de estar en el desierto, and Moses now has passed off the scene, y ahora que Moisés ya no está ahí, at the very beginning of entering into the land, al principio, en el comienzo de entrar a la tierra prometida, the very gateway into Canaan, a la entrada a la tierra de Canaán está allí is a 40-foot wall. Está allí un muro de 40 pies. Within the city of Jericho are a warrior people Adentro de la ciudad hay un pueblo que es de guerra, un pueblo guerrero, with advanced training in warfare. que son buenos guerreros, And yet God gives specific instructions to Joshua and his people. mas sin embargo Dios le da instrucciones específicas a Josué y a su gente. And notice what God says in verse 3. Mire lo que dice en el versículo 3. March around the city with all the men of war. Rodearáis pues la ciudad con todos los hombres de guerra. In verse 4, he says, have 7 priests carry 7 ram's horn trumpets. En el versículo 4 dice, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. And God tells Joshua, you have the priests march in front of the ark. Y Dios le dice a Josué, y llevarás a los hombres, a los sacerdotes, enfrente del arca del pacto. And God has given specific instructions to Joshua. El Señor le ha dado instrucciones muy específicas a Josué. And as we know, the instructions were not perfectly carried out. Ahora nosotros entendemos que esas instrucciones no las hicieron al pie de la letra. Because the army of Israel suffered a mighty defeat when they went to Ai. Porque nosotros sabemos que antes de esto habían recibido una dolorosa derrota. And listening to God's instructions are so important. Y el escuchar las instrucciones de Dios es tan importante para nosotros. And you see, even though the children of Israel had come out of Egypt, Porque aún el pueblo de Israel, aunque había salido de la esclavitud en Egipto, and the original adult population that came out of Egypt, they have all passed away. pongamos a considerar esto, que esa generación de adultos, hombres de experiencia, ya habían muerto en el desierto. And they were out of Egypt, Habían salido de Egipto, but Egypt was not out of them. pero Egipto todavía estaba en sus corazones. And you see, when it comes to following God's instructions, it's possible for us to be delivered from sin and delivered from the world. Porque en la vida cristiana es posible que cuando nosotros seguimos las instrucciones del Señor, es difícil a veces y volver a caer. Se repite esta situación en la cual vamos de regreso a la vida pasada y al pecado. But for the walls to come down, Pero para que la victoria sea efectiva y los muros caigan, the influence of sin needs to be out of us. la influencia del pecado tiene que estar fuera de nosotros. And all of us have a Jericho. Cada uno de nosotros tenemos un Jericó. All of us have walls that need to come down. Todos nosotros tenemos muros que tienen que ser derrumbados. Some of those walls we've inherited by people who have influenced us. Algunos de esos muros son una herencia de personas que influyeron en nuestras vidas. Walls represent protection, but they also can mean entrapment. Un muro puede representar dos cosas. Puede representar protección, pero también una cárcel. Because again, in Max Lucado's book, Glory Days, Porque una vez, como dice el escritor Max Lucado en su libro Días de Gloria, he cites a survey that was conducted in 2007, él cita una encuesta que se hizo hace varios años, where Christians were asked a question. donde a los cristianos se les hizo una pregunta. And the question is, Y la pregunta es esta: are you living in your glory days? ¿estás viviendo tú en tus días de gloria? Are you living in your glory days? ¿Estás viviendo en tus días de gloria? And when I saw this survey and when I saw the results, I was amazed. Y dice que cuando miré los resultados me maravilló, me sorprendió algo. Because of this research that was conducted in 2007, Porque después de mirar esta encuesta que fue hecha en el año 2007, just 11
11% of Christians said that they're living in their glory days. Solamente el 11% de los cristianos encuestados dijeron, solamente el 11% dijo que estaba viviendo en sus días de gloria. 11%. Solamente el 11%. That means that 89% of us, we're living in a state of a perpetual valley. Esto quiere decir que el 89% del resto de los cristianos estamos viviendo mal, estamos viviendo en un valle perpetuo de tristeza, yo creo. And for 89% of us, there are strongholds that need to come down. Esto quiere decir que para el 89% del resto de nosotros hay muros en nuestras vidas que tienen que ser derrumbados. There are things that we struggle with. Hay cosas con las cuales batallamos. Self-pity, El sentirnos las víctimas, pride, el orgullo, guilt, la culpa, resentment, el resentimiento, rejection, el ser rechazados, appearance, que nos importa más cómo nos miramos, materialism el materialismo en el cual vivimos, that present a mighty stronghold, a wall, if you will, that needs to come down. qué fortaleza, qué fortaleza tan grande que tiene que ser derribada. And if we want the walls to come down, Y si nosotros queremos que así sea, we need to obey God's instruction. tenemos que obedecer las instrucciones del Señor. Which leads me to the next point, Que esto nos lleva al segundo punto. and that is the obedience of God's people. Número 2, la obediencia del pueblo de Dios. If you notice with me again, Joshua chapter 6 En el mismo capítulo 6 and verse 7. y en el versículo 7, And he said to the people, move forward, march around the city, and have the armed troops go ahead of the ark of the Lord. After Joshua had spoken to the people, 7 priests carrying 7 trumpets before the Lord moved forward and blew the trumpets, and the ark of the Lord's covenant followed them. While the trumpets were blowing, the armed troops went in front of the priests who blew the trumpets, and the rear guard was behind the ark. But Joshua had commanded the people, do not shout or let your voice be heard. Don't let one word come out of your mouth until I say shout, then you are to shout. So the ark of the Lord was carried around the city, circling it once. They returned to the camp and spent the night there. Joshua got up early the next morning. The priests took the ark of the Lord. y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Versículo 8. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes, que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Versículo 10, Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritar entonces, gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieran luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. So notice with me, if you will, the strategy of God. Mira usted esta estrategia de Dios. For 6 days, the people of God and all the warriors of Israel are to march around the city. Por 7 días el arca y los guerreros del Señor, los guerreros de Israel, tienen que estar dando vueltas alrededor de la ciudad. The priests were to be there, Los sacerdotes tenían que estar ahí, each carrying a trumpet. cada uno llevando una de estas bocinas. The ark of the Lord was to be there. Tenía que estar la arca de Jehová ahí. And they were to do this once a day for 6 days. Una vez al día
por 7 días. And then on the seventh day, they were to go around the city 7 times in the same way. Pero el séptimo día tenían que ir 7 veces de la misma manera. And then after the 7th time, the police were to blow the trumpet and the people were to shout. Pero en el séptimo día tenían que tocar la bocina y la gente iba a gritar. And he said that the walls of the city would fall down, that everyone would perish, and that only Rahab and her household would be saved. Y la Biblia nos dice que iban a caer los muros y cayeron, y que iban a entrar los hombres de guerra, y que iban a pelear y que iban a destruir y matar a los guerreros de Jericó, y que iba a sobrevivir solamente Rahab y su familia. Did you notice the strategy of God? ¿Se fijó en la estrategia del Señor? How that God's ways are higher than our ways. Que la manera en la cual Dios obra es mucho más grande que en la manera en la cual nosotros obramos. And God's thoughts are higher than our thoughts. Y los pensamientos del Señor siempre son más altos que los nuestros. And to any battle strategist, Para cualquier estratega, none of these instructions would even begin to make sense to them. para ellos, para el hombre estratega común y corriente, esta estrategia no tiene ningún sentido. To those with a totally human mentality or human mindset, Para aquellos que tienen una mente humana, mundana, no tiene ningún sentido esta estrategia. or when we have a carnal mind, O tal vez nosotros, cuando tenemos una mente demasiado carnal y mundana, the instructions of God are foreign to us. para nosotros, cuando estamos en ese estado de mente, las instrucciones del Dios no tienen ningún sentido. It's almost as if the instructions of God are a mockery to us when our mindset isn't right. Parecería ser que cuando nuestra manera de pensar no está bien con el Señor, las instrucciones del Señor para nosotros a veces nos da risa. But here's the thing about the instructions of God. Pero aquí hay algo que tenemos que poner atención a las instrucciones que nos da el Señor. When God's word is mixed with faith, Que cuando la palabra de Dios la mezclamos con la fe, you have a winning combination every time. usted siempre va a ganar. It's not enough for us to receive God's instructions. Va más allá de recibir las instrucciones del Señor. We must receive His instructions by faith and then obey what God has told us to do. Tenemos que recibir las instrucciones del Señor y tenemos que obedecerlas con fe. Notice with me also the weapons, how unusual these weapons are that God instructed Joshua and his army to carry. Ponga atención en las armas que son usadas por Josué y su gente, que ha sido la instrucción del Señor que usen. Here's a list of some of the weapons. Ponga atención, mire. Of course, there were swords and shields and battle armor. Por supuesto, estaba lo que se usaba en aquella época, como las espadas, como las corazas, como los escudos. But there were trumpets. Pero había bocinas. The people of God were to shout when Joshua said to shout. La gente tenía que gritar cuando José les diera la instrucción, tenían que gritar. The ark of the Lord was present, which symbolized the very presence of God right there outside the city of Jericho. La arca de Jehová que estaba allí, tenía que estar allí y representaba en realidad la esencia, la presencia de Dios ahí mismo, afuera de las murallas de Jericó. They would march around the city one time for 6 days. Iban a darle una vuelta a la ciudad una vez, 6 veces, 6 días. On the 7th day, they would march around the city 7 times. En el séptimo día le iban a dar 7 vueltas. After the 7th time, they were to shout and they were to blow the trumpet. En la séptima vez que lo hicieran, iban a sonar las bocinas y iban a gritar. And you see, when the walls need to come down, Y se pone atención, se fija que cuando es necesario que los muros caigan and strongholds in our life need to be destroyed, y esas fortalezas de nuestras vidas tienen que ser destruidas, we've got to be obedient to the Word of God. tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Notice with me also that the Bible says that Rahab and her family are rescued. Aquellos que conocemos la historia sabemos que la Biblia nos dice que Rahab y su familia iban a salvarse. Isn't it amazing that during such a powerful, magnificent
event like the taking of Jericho, Es maravilloso, es interesante ver que incluso durante esta derrota y esta toma de Jericó, and an event of such magnitude, un evento de tanta magnitud, and you have so many factors in play, hay tantas cosas que están pasando al mismo tiempo, that God gives instructions, you make sure that Rahab and her family are rescued. Dios les da instrucciones específicas a Josué y a su familia, que se aseguren que a Rahab y su familia no les pase nada. Don't you just love the ways of God? Qué hermosa manera, qué hermosa manera en la cual Dios obra. No nos encanta, no le gusta esto, que Dios obra de esta manera, That Rahab, que Rahab, someone most unlikely probably in our own estimation, incluso una persona que de acuerdo a nuestras estimaciones no debería ser salva, someone probably in our own mind that we would consider probably not really important to what is going on here. una persona que a lo mejor no se considera de mucha importancia, But God remembered the faith of Rahab. pero Dios se acuerda de la fe de ella. And again, don't you love the ways of God, because Rahab becomes part of the ancestry of our Lord and Savior Jesus Christ. Pero esa es esa manera maravillosa en la cual Dios hace las cosas, porque Rahab se va a convertir en un antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Rahab is mentioned by name in Matthew chapter 1 and verse 5 in the genealogy of Christ. En el primer capítulo del libro de Mateo, el nombre de ella es mencionado en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. She's also mentioned in Hebrews chapter 12 in the roll call of faith. Y incluso en el libro de los Hebreos capítulo 12, donde se menciona la lista de la fe del pueblo de Dios. And when the spies came to Jericho, Y cuando los espías llegaron a Jericó, Rahab was instrumental in assisting them. Rahab estaba allí y ella fue esencial para ayudarlos. And it was an act of faith on her part. Esto fue un acto de fe de parte de ella. It was risky on her part. Ella estaba arriesgando mucho al hacer esto. And God saw something in Rahab that she probably didn't even see in herself. Mas Dios miró algo en ella que incluso a lo mejor ella no había reconocido. And in the midst of all of these unusual instructions and unusual weapons, En medio de todas estas cosas, en medio de todas estas instrucciones medio raras, en medio de todas estas armas distintas, God reminds them, Dios les recuerda: make sure that Rahab and her family are rescued. asegúrense en que Rahab y su familia no les pasa nada y son salvas. The people are also warned not to keep anything for themselves. También se les da instrucciones muy específicas de que no se guardara nada de la ciudad para ellos mismos. Very specific instructions, Instrucciones muy específicas, very unusual weapons. armas muy diferentes. And remember in 2 Corinthians chapter 10 verses 4 and 5, Pero ponga atención lo que nos dice en el segundo libro de los Corintios, en el capítulo 10. the Apostle Paul writes, 2 Corinthians 10 verse 4 and 5, since the weapons of our warfare are not of the flesh, but are powerful through God for the demolition of strongholds. We demolish arguments and every proud thing that is raised up against the knowledge of God, and we take every thought captive to obey Christ. Mire lo que dice en el capítulo 10 de la segunda carta de los Corintios, en el versículo 4 en adelante: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
The Apostle Paul talks about the weapons of our warfare are not of the flesh, El apóstol Pablo dice que esta guerra espiritual en la cual usted y yo estamos no son carnales, but they are powerful through God to the demolition of strongholds. sino que son espirituales, sino que vienen, son poderosas de Dios para la destrucción de fortalezas. And again, Max Lucado writes that a stronghold is a false premise that seeks to eclipse God's promise. Más Lucado habla acerca de este pasaje y dice que estas fortalezas son aquellas maneras es esa manera de pensar, son esas ideas que van en contra de lo que Dios quiere. Lucado goes on to say, most Christians are unaware of the strongholds that define their lives. También dice que muchos cristianos no nos damos cuenta de las fortalezas, de los obstáculos que hay en nuestras vidas y que cambian, que manejan nuestra vida. They have become so accustomed to this Jericho that sits right in the middle of their promised land. Que nos hemos acostumbrado tanto a tener un Jericó en medio de nuestra tierra prometida, That they assume that this Jericho is their normal. que incluso llegamos a pensar que el tener un Jericó en nuestra vida cristiana es algo normal. Maybe no one told you about your promised land. A lo mejor nadie le dijo a usted de su tierra prometida. Maybe no one told you that there is a victorious life ahead of you. A lo mejor nadie le dijo que usted puede vivir la vida cristiana en victoria. Maybe you assumed that life was going to be one of constant struggle. A lo mejor alguien le aseguró que incluso después de ser cristiano, su vida iba a ser totalmente llena de calamidades. Lucado said, Más Lucado dice, wrong, wrong, wrong. está mal, está mal, está mal si piensa así. He says that the promised land will have its battles and its challenges. Porque la vida cristiana, la tierra prometida, tendrá sus batallas y sus obstáculos y sus retos. But for every struggle, there will be strength. Pero por cada batalla siempre va a haber fuerza. Lucado says that for every stumble, there will be grace. Dice que por cada obstáculo va a haber gracia de Dios. And that it is not God's will that you live a defeated, timid, and discouraged life. Y que no es la voluntad de Dios que usted viva su vida cristiana con temor, con cobardía y en miedo. Joshua faced a physical Jericho. Josué estaba encarando un Jericó físico, una muralla física. He faced a fortified city with a fortified wall. Una ciudad fortificada con murallas fortificadas. And yet when Joshua was confronted with the specific instructions of God, Más sin embargo, cuando Dios le da a él esas instrucciones específicas, Joshua led the children of Israel into complete obedience to what God had told them to do. Josué llevó al pueblo de Israel a tener una victoria completa de acuerdo a lo que Dios le había dicho que hiciera. As a result, we read from verses 19 to 21. Y al resultado de esto nosotros podemos leer una vez más aquí en Josué capítulo 6 y versículo 19. That the walls of Jericho collapsed Leemos que cayeron los muros de Jericó and the city is destroyed. y la ciudad es destruida. Now, in conclusion today, Para concluir esta mañana, I want to ask you about the walls of your life yo le quiero preguntar acerca de esos muros que hay en su vida, aquellos Jericós, fortalezas que hay en su vida. and the stronghold of your life. Sí, en su vida hay Jericós y hay fortalezas. All of us are confronted with walls. Todos los tenemos. We are confronted with strongholds. Todos tenemos estos obstáculos, estas murallas. We are confronted with the enemies of hell and Satan that confront us on an everyday
basis. Tenemos esos enemigos, tenemos a Satanás mismo y sus demonios que nos atacan todos los días. I want you to know that God, just as He gave specific instructions to Joshua, God has given us specific instructions in His Word on how we are to live. De la misma manera que Dios le dio instrucciones específicas a Josué para que tuviera victoria en la tierra prometida, Dios nos ha dado a usted y a mí las instrucciones para que usted y yo tengamos victoria en esta vida. And God's instructions are specific to our life, to my life and your life. Son específicas, hechas por Dios para usted de una manera personal, But they are also relevant pero son importantes to your struggle, to your doubt, to your fear, to your depression. para poder derrotar esa duda, para poder derrotar ese miedo, para poder derrotar esa depresión, para poder derrotar esa fortaleza. That struggle, that fear, that depression, it is entrapping you. It's as if the wall of Jericho is surrounding you in your life. Esa depresión, ese miedo, ese rencor, ese resentimiento que usted tiene es como los muros, las murallas de Jericó, y usted está adentro y son como una prisión que no lo dejan salir y vivir la vida cristiana en victoria. I want to encourage you to give that stronghold to the Lord. Yo quiero animarlo a usted para que usted le dé esa fortaleza, esas murallas que están alrededor de usted, usted déselas al Señor. That mindset, Esa manera de pensar y mirar la vida cristiana, that mentality that just cripples you every time. esa mentalidad que hace que caiga una y otra vez. The idea that we're not loved or that we're not cared for or that God has no desire to see us grow and succeed in life. Esa mentalidad de depresión, esa mentalidad que Dios no nos quiere, que Dios no se acuerda de nosotros, que Dios no nos considera, esa mentalidad que nos estorba tanto, esa mentalidad que no podemos cambiar, esa mentalidad de que no podemos ser mejores. That's a stronghold. Esa es una fortaleza, esa es una muralla que le estorba a usted. That's a wall that needs to come down. Ese es un muro que tiene que caer en su vida. And you see, we all have strongholds. Todos nosotros los tenemos, We all have walls. todos tenemos muros. My wall is not your wall, and your wall is not my wall. Pero ponga atención, esas murallas son las mías y son diferentes y no pueden ser las suyas tal vez. Son diferentes, cada quien tiene las suyas. And you see, our God, He specializes in bringing down the walls. Pero ¿sabía que Dios es especialista en derrumbar esas murallas en su vida? And you see, the cross is what destroys the walls. ¿Sabe qué es lo que destruye esas murallas? La cruz de la salvación. The cross is what destroys the strongholds in our life. La cruz de nuestro Señor es lo que destruye esas fortalezas en nuestras vidas. And yes, the cross is absolutely necessary for our salvation, Y es absolutamente necesaria para nuestra salvación. but we need to cling to that cross every day of our life. Pero tenemos que asirnos a ella, agarrarla fuertemente todos los días de nuestras vidas. And the greater the wall, Y mientras más grande sea ese muro, esa fortaleza, the greater the stronghold, mientras más grande sea esa muralla, the lower we need to crawl to the foot of the cross. más hacia abajo tenemos que ir nosotros, más hacia abajo tenemos que ir nosotros para abrazarnos de los pies de la cruz de nuestro Señor. We may not be able to articulate the right words, A lo mejor no podemos decir las palabras correctas, but God sees our heart. pero Dios ve nuestros corazones. So today, if you're struggling with a stronghold Entonces el día de hoy, si usted está batallando con una muralla and you feel entrapped by the walls of Jericho, y usted se siente preso en medio de estas murallas de Jericó, de su Jericó, let me encourage you to look unto Jesus, déjelo animo a usted para que mire a Jesucristo,
He is the author and the finisher of our faith. Porque Él es el que empieza y el que va a terminar nuestra fe. He died on a cross for our sins, Él murió en la cruz por sus pecados y los míos, but he rose victorious pero se levantó al tercer día en victoria so that you and I can have victory in our life today. para que usted y yo podamos vivir la vida cristiana en victoria. And that is my prayer for you. Esa es mi oración para cada uno de ustedes. Let us pray. Oremos. Our Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you today for this lesson from the book of Joshua. porque nos has dado esta lección aquí en el libro de Josué. And I pray that as the walls of Jericho came down, Y mi oración es que desde la misma manera que cayeron esos muros de Jericó, I pray that the walls and the strongholds would come down in our life. yo te pido que esas murallas y esas fortalezas que hay en nuestras vidas caigan. Help us to call out upon the name of the Lord today. Que dependamos nada más del nombre de Jesucristo. Help us to ever be looking to Jesus, the author and the finisher of our faith. Solamente para mirarte a ti, mi Señor Jesucristo, como el que empieza y el que termina nuestra fe. I pray and ask for your help and your power in our lives. Llénanos de tu poder y de tu ayuda en nuestras vidas. And for those that are really, really struggling today, I just pray that you would bring them through this day in victory. Y yo te pido por aquellos que están batallando contra una muralla en sus vidas, que hoy les des la victoria. Help us to see Jesus on the cross, Que pongamos nuestros ojos a Jesucristo en la cruz del Calvario. but help us to see him as victorious over death, hell, and the grave. Pero que también que lo miramos en victoria, resucitado, triunfante sobre la muerte, el pecado y Satanás. And help us to be anxiously awaiting for his return. Que nos encontremos, que Dios nos encuentre cuando Él regrese, esperándolo con alegría cuando Él regrese. In Jesus' name, En el nombre de Jesucristo. amen. Amén y amén. Thank you for watching today. Muchísimas gracias.